que hay. Muy buenos días para todos y para todas. Es un motivo de alegría poder volvernos a reunir en este espacio de trabajo y de reflexión de la red de homólogos de Pastoral. Creo que es una gran oportunidad el que como directores de Pastoral nos pongamos en la tarea de pensarnos la acción pastoral como desde la posibilidad de la transformación, desde la innovación, desde nuevas prácticas. Para el día de hoy, digamos, tengo pensada una agenda en 4 momentos. La primera que tiene que ver pues como con un espacio de saludo que para nosotros es muy importante, sobre todo porque fortalece y establece conexión y diálogo entre los integrantes de esta red de homólogos. La segunda es que pudiéramos abordar algunos temas importantes que se desarrollaron en la conferencia realizada por el padre Luis Fernando Klein en el mes de agosto y que junto con la red de homólogos académicos establecimos ese espacio de reflexión. Un tercer momento es empezar a organizar nuestro encuentro presencial para el año 2019, que digamos en ese momento también les contaré una particularidad que va a tener ese encuentro para el próximo año. Y finalmente concretar algunas tareas. Sabiendo que en esta reunión nos encontramos también con nuestros hermanos de Brasil, vamos a manejar digamos, para los que hablamos español, pues mantener nuestro lenguaje en español. Para los que hablan portugués, también pueden abordar con sus comentarios y aportes en portugués. Lo que les pedimos muy encarecidamente a ambos es que podamos hablar muy despacio y que podamos establecer eso, conexiones, acuerdos a través de este momento de trabajo y sobre todo escucharlos a todos va a ser muy importante. Entonces, el primer momento, pues que será el espacio de saludo, quisiera dejar el micrófono abierto para que nos presentemos nuestros nombres y sobre todo digamos de qué colegio venimos. Quien quiera iniciar. Nombre, institución o colegio de donde están para participar en esta reunión. Creo que João está levantando la mano. João Ramiro, do Colégio Antônio Vieira, de Salvador da Bahia. Bienvenido, João. Qué bueno verte. ¿Alguien más? Si quieren, arrancamos. Ah, bueno. Todos, Eduardo Morón, de Colegio Cristo Rey de Tacna, Perú. Bienvenido. Hola, Manuel. Qué bueno Hola, verte. mucho gusto. Soy Emanuel Sicre del Colegio del Salvador desde Buenos Aires, Argentina. Gusto de saludarlos. Primera vez que participo. Soy como la oveja perdida de Israel que todavía me costaba ingresar y ahora ya estoy. Qué bueno, Emanuel. Bienvenidísimo. Gracias. Buenos días con todos. Hablo desde Ecuador, del Colegio San Felipe Neri. Mi nombre es Marco Antonio Amato. Perfecto, Marco. Qué bueno verte también. Bienvenido. Olá, boa tarde a todos. Angélica, do Colégio Anchieta de Nova Friburgo. Angélica, bienvenida. Qué bueno verte también nuevamente. Boa tarde a todos. Sou Leandro, daqui do Colégio dos Jesuítas, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Leandro, qué bueno verte y pronto también nos veremos. Exatamente. Face to face. Hola, buenas tardes. Hola.
Eu sou o Padre Álvaro, do Colégio Álvaro. Loyola de Belo Horizonte. Hola Álvaro, qué bueno tenerte otra vez en nuestros espacios de reunión. Un gusto. Buenos días, Lina. Hola. ¿Me oyen? Soy Claudia Hadwe. Sí, hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, primera vez compartiendo con este grupo, no he podido estar en las anteriores reuniones. Bueno, feliz de compartir con nueva gente, ¿no? Yo soy del Colegio Sagrado Corazón de Sucre, Bolivia. Muchísimas gracias, Claudia. Jaime también. Boa tarde. Jonas. Boa tarde, Lina e todos e todas, boa tarde. Sou Jonas, aqui do Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Hola, Jonas. Qué bueno también verte en este espacio y también próximamente nos veremos. Exatamente, ok. Muy bien, creo, bueno, Jaime Báez, el Colegio Santa Luisa en Colombia, también nos envía su saludo, tiene dificultades con micrófono y cámara, pero pues estará comunicando con este grupo a través del chat. También le damos el saludo a Maribel de Ecuador y creo que ya estamos todos en este espacio de reunión. Bien. Entonces, el segundo punto que tenía que ver con, en el documento preparatorio que envié a sus correos, allí les proponía recuperar un poco los aportes, recomendaciones y sobre todo propuestas de trabajo que el padre Luis Fernando Klein nos compartió en la conferencia virtual con nuestros directores académicos. Y quisiera que hoy pudiéramos conversar en una doble lógica. La primera, que ustedes compartieran como desde su percepción, desde su parecer, desde sus instituciones, cuál sienten que fue el aporte fundamental del padre Luis Fernando a nuestro trabajo en red, pero también al trabajo que se desarrolla en las instituciones educativas. Primero, como pensarnos un poco ese aporte, que sentimos que fue fundamental en lo que él compartió. Y segundo, quisiera compartirles 4 claves que me parecen importantes de lo que él también abordó y que me parece que puede ayudar a seguir orientando nuestro trabajo sobre evaluación de pastoral, que digamos un poco para los que van llegando a esta red y se van uniendo a este trabajo. Desde el año 2016, en el encuentro de homólogos de pastoral que se realizó en Panamá, uno de los acuerdos fue, o estuvo sobre todo planteado sobre la necesidad de pensarnos algunas herramientas o instrumentos y metodologías que nos permitieran abordar la evaluación desde la perspectiva de las evaluaciones o de las acciones pastorales. Eso por un lado. Y por otro lado, pues plantearnos también un trabajo conjunto o articulado con la institución educativa. Entonces, teniendo ese preámbulo, un poco haciendo memoria del por qué la red de pastoral se está pensando el tema de evaluación, pues nace un poco también como respuesta a esas inquietudes que surgieron en el encuentro de Panamá. Entonces, sin más preámbulo, pues quiero que entre todos pudiéramos conversar acerca de cuáles fueron esos aportes fundamentales que el padre Luis Fernando Klein compartió en su presentación del 10 de agosto y como desde dónde también podemos empezar a asumirlos en la red. Entonces dejo el micrófono abierto para aquellos que quieran compartir sus reflexiones, que quieran compartir sus comentarios acerca de los aportes del padre Luis Fernando. Así. Bueno, empezaré yo. ¿Sí me escuchan? Perfecto, te escuchamos bien. Bueno, algo que me pareció clave fue
la necesidad de deconstruir el concepto de evaluación, ¿no? Lo que nos lleva a pensar en una resignificación del mismo, ¿no? Del término evaluación. Porque nos compartía el padre Luis Fernando, la evaluación no es el objetivo en sí mismo, ¿no? No es el objetivo. Luego, otro punto que me parece importante resaltar es que él afirmaba que es preferible verificar antes que evaluar. Esto parte de recordar la pregunta que hace Ignacio de Loyola, ¿no? ¿A dónde voy y a qué? Más que centrarnos en los resultados, ¿no? De pasar de un nivel a otro, si aprendió o no aprendió, es hacer una verificación de un proceso que hemos tenido, ¿no? Ya sea como docentes o con los estudiantes. Entonces, considerar también otros elementos. Luego también me llamó la atención el que él pensaba en que es importante incluir a los padres de familia en la evaluación de los estudiantes, ¿no? Y finalmente, pues, resaltaba que nuestra educación es contracultural. Por tanto, hay que insistir en la pregunta, ¿a dónde vamos y a qué? No se trata de medir numéricamente. Los números finalmente no resuelven todo el complejo panorama de la evaluación. No se trata de medir numéricamente, sino de verificar, ¿no? De verificar, como el examen después de la oración. Sí, buenísimos los aportes, Edward. Yo creo que, digamos, uno de los apuntes importantes que compartió el padre Luis Fernando están en la lógica de cómo no olvidar el horizonte ignaciano o nuestra identidad ignaciana dentro de esas prácticas evaluativas. Digamos, desde una lógica del lenguaje, pero también una lógica muy concreta en las prácticas. Entonces, qué bueno eso que nos compartes y también, digamos, esa nueva mirada que también nos sugirió para pensarnos la evaluación de otra manera. Muchísimas gracias. El colegio está. ¿Alguien más? No sabes que es un cliente que trae, que me den 200. Pero mucho le quiere la muchacha. ¿Alguien más que tenga algo para compartir acerca de los aportes del padre Luis Fernando Klein? Hola. Hola, Jaime, tu micrófono, por favor. Ahora sí, buenos días. Ahora sí, ¿cómo estás? No, muy bien, es que ayer me conecté al grupo que no era, pero bueno, hoy estoy dispuesto también con un saludo especial, de manera especial a los homólogos de Colombia, y qué bueno tener la posibilidad de compartir este tema tan importante como es para nosotros en la pastoral, la evaluación. Pues se compartió en algún momento, ¿no? Como la importancia que pastoral también esté evaluada, y evaluar la parte de lo que tenemos que ver como la pedagogía, la espiritualidad, la metodología que llevamos tanto en los procesos que acompañamos en programas y proyectos. Y el padre Klein es muy sabio en eso, ¿no? De ver cómo la evaluación no debe ser una evaluación tipo sanción, que a veces se nos coloca así, entonces evaluar para ver, ¿no? Sino nuestra evaluación de la parte pastoral debe ser una evaluación más de tipo de la experiencia, del impacto que se tuvo en las actividades, ver si en los ejercicios espirituales verdaderamente les llegó a la vida. Y eso uno sabe que no lo puede uno evaluar de ya para allá, sino que son procesos que uno evalúa y que los muchachos mismos, los que son exalumnos egresados de los colegios, ellos evalúan y ven bien, ¿no? Pero ya lo ven ya como un momento posterior. Como dice la frase, uno siembra hoy un poco y el fruto será más adelante. Pero realmente los procesos de evaluación nos permiten a nosotros conocer, ver, revisar, replantear lo que vamos realizando en nuestras actividades como la pastoral. Porque a veces de pronto como se evalúa la parte académica, la parte de convivencia, entonces la pastoral como que no nos tiene en cuenta en eso, y eso es algo clave que nos evaluemos.
Aquí en el Colegio Santa Luisa, el colegio está certificado por la norma ISO por la parte del ICONTEC. Y uno de los procesos que nos evalúan es esa parte, ¿no? Nosotros hacemos parte del proceso de evaluación, planeación y todo lo que implica, ¿no? Dar un indicador de esa parte. Debería ser también un crecimiento también nosotros como pastoral, ver la incidencia que tenemos tantas las actividades que realizamos como colegio. Pero es que es un tema muy pertinente, un tema muy apropiado, que nos permite crecer y nos permitirá cada vez pues, mejorar los procesos, ¿no? Sabiendo que uno, la pastoral, todos los días tenemos que volver a rehacer, reorganizar y sobre todo tener la posibilidad uno de comenzar, ¿no? Las actividades, que cada grupo es distinto. Pero realmente es un trabajo muy bueno y los aportes que nos permite el padre Luis Fernando para seguir creciendo en estos aportes de la pastoral. Un saludo para todos. Gracias, Jaime. Qué bueno que te agregues también a esta reunión, que también, digamos, corresponde pues también a tu zona de trabajo, así que si te quieres quedar no hay lío, siempre bienvenido. Y digamos que me parece también muy interesante lo que nos compartes en la lógica de entender que es posible evaluar nuestras prácticas. Creo que fue muy enfático Luis Fernando en que sí, la acción pastoral puede ser evaluada, y también dio flexibilidad de qué tipo de evaluaciones se pueden generar al interior de esa evaluación pastoral. Entonces, muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más que desee compartirnos sus aportes o sus ideas? Emanuel, te escuchamos. Bueno, a mí me quedó como muy claro la necesidad de poder utilizar la evaluación desde una mirada mucho más amplia que la del resultado o la de la eficiencia sobre algún tema o sobre alguna experiencia, sino más bien la de concebir la evaluación como parte del proceso de aprendizaje. Y en ese sentido, ver la evaluación como un servicio al alumno. Acá en el colegio, respecto de la palabra evaluación de la dimensión espiritual religiosa, hemos intentado hacer un cambio nominal y hemos puesto la valoración en vez de evaluación por la connotación negativa que tiene aquí. Entonces, esto me da la pauta de que necesitamos como ir comprendiendo que la evaluación, en el centro de la evaluación o de la valoración de un proceso está el servicio al aprendizaje del alumno y no la búsqueda de la satisfacción del profesor de saber que dio sus contenidos y fueron bien reproducidos o bien comprendidos. Creo que si el foco está puesto en el profesor, es más probable que nuestra evaluación o nuestra valoración sea más bien cuantitativa. Si el foco lo podemos poner más en el aprendizaje y lo que el alumno intenta llevarse, entenderemos que la evaluación puede ser más procesual y mucho más cualitativa. En términos de verificación, de constatación, como dice el padre Klein, me parece que necesitamos como ir asumiendo que un fracaso o que una valoración poco positiva o negativa dentro del proceso forma parte no de un fracaso del profesor, sino de un momento en el aprendizaje, porque es muy difícil cuando la proyección del éxito del docente está puesta en los resultados de los alumnos. Entonces necesitamos comprender que la evaluación como tal es un servicio a los estudiantes. Sí, yo creo que eso que nos compartes, Emanuel, es muy interesante, la perspectiva de encontrar que así como hay unas exigencias para reconocer el proceso, el aprendizaje como proceso, en la pastoral también sucede
algo similar. Nuestros aprendizajes también están puestos en experiencias, sobre procesos y también sobre procesos individuales, ¿no? Es decir, cada persona, en el ámbito de lo espiritual religioso, también cada persona avanza a su ritmo. Entonces es muy interesante cómo poder responder a esas características fundamentales de las acciones que tenemos, pero también, digamos, una clave que ya también la compartía Edward y también la compartió de algún modo Jaime, que tú reafirmas, que es el tema de la verificación. Es decir, cómo el ponernos en la lógica, no solamente evaluar como resultado final, sino que la evaluación como parte del proceso y también desde una dinámica un poco más humana desde la verificación. Entonces ya, digamos, luego abordaré un poco más el tema de la verificación, pero qué interesante esto que nos compartes. Les damos la bienvenida también a aquellos que se han agregado en el camino mientras se fue dando esta sesión, esta primera pregunta de inicio. Le damos la bienvenida a Jorge Humberto de Colombia, también está Marlet, también está Chaito, está Sixto. Bienvenidos a esta sesión virtual y qué bueno contar con ustedes en esta sesión que por coincidencias y por fortuna de la vida tiene hoy una integración total de la red. Está Brasil, está Argentina, está Colombia, Centroamérica con Guatemala y bueno, también está Ecuador y Colombia también está agregada a esta sesión. Entonces, Chaito también, buenos días y qué bueno tenerte en este espacio. Y digamos, si alguien más tiene algo que compartir sobre los aportes que encontramos fueron fundamentales que dio el padre Luis Fernando Klein para abordar el tema de evaluación pastoral, si alguien tiene algo más que decir, es el momento. Boa tarde a todos. Destaque que eu gostaria de fazer em relação aos apontamentos do padre Klein quando ele chama a nossa atenção para instaurar uma cultura de avaliação. O que pode parecer repetitivo, mas que, na verdade, nas nossas instituições ainda temos que avançar muito quando falamos de uma avaliação de processo, quando falamos de avaliação de pessoas, de métodos, mas principalmente quando falamos de uma avaliação da missão das nossas escolas. E a questão das avaliações, processo de avaliação, ter claro, ter definido critérios que tenham a identidade naciana. Esse é o nosso desafio, para que a gente possa fazer uma avaliação que responda também a esse trabalho conjunto da pastoral com o acadêmico. Creo que fue Angélica la que nos compartió este aporte. Pues quisiera agradecer eso que acabas de decir. Creo que algo de lo que el padre Luis Fernando también aclaró fue sobre la necesidad de sentir que que hay muchos niveles de evaluación, se evalúan actividades, se evalúan metodologías, se evalúan prestaciones de servicio, pero qué bueno también pensarnos un poco en la evaluación desde las personas y para las personas. Y eso de alguna manera también cambia esa lógica evaluativa, porque no solo estamos en función de responder a sistemas, procesos de calidad o simplemente, lo reitero, a prestaciones de servicio que tienen las instituciones educativas, sino que responde a eso que hemos conversado ya en las intervenciones anteriores, al proceso. Y cuando hablamos de persona, pues hablamos de los caminos también personales que se adelanta uno a uno. También me parece muy interesante eso de que también lo decía Luis Fernando, la posibilidad de generar criterios y que esos criterios están pensados para nuestra propuesta educativa como colegios ignacianos
esos criterios están pensados desde la identidad ignaciana y qué bueno que desde ya se empiece a elaborar o abordar ese tema identitario desde el trabajo conjunto con las redes académicas. Creo que el reto hoy es, digamos, en general para la escuela, pensarse el tema de la evaluación de las personas, pero qué bueno que ya empecemos a dar pasos junto con académico. Algo que decíamos en las reuniones de las otras redes es la necesidad de que no se generen dobles ideas o dobles categorías de sentido respecto a la evaluación, es decir, que académicos tienen una manera de evaluar y pastoral tiene una manera de evaluar. Es muy interesante que podamos tener una visión conjunta de la evaluación, si bien tenemos acciones particulares, pero qué interesante avanzar a que la acción educativa conjunta pueda abordarse de manera común en las instituciones educativas. Muchas gracias por el aporte. Perfecto, ¿alguien más? Buenos días, hola, soy Sixto del Colegio San Ignacio del Perú. Hola Sixto, qué bueno, escuchamos. Sí, yo escuchaba esto y me parece formidable el tema de cómo ir incorporando, cómo ir integrando el tema de lo académico con lo pastoral. Y es que esto es sumamente importante viendo la integralidad del alumno, de la persona. Es decir, en esta sociedad en donde nos vamos dando cuenta de que en muchas situaciones los chicos, la gente, no solo los chicos, la gente en general, como que mira el tema espiritual, el tema de Dios por un lado, y solamente es cuando va a misa, cuando va a la iglesia, si es que va, y luego la vida cotidiana, la rutina, va por otro lado. Entonces es como ir formando a estos chicos en esta integralidad, o sea, ver que cada espacio de mi vida donde yo me desenvuelvo, en el caso de los chicos es en lo académico, es en esas cosas que me parecen rutinarias, que ahí debe estar también la presencia de Dios a través de todo lo que hace el servicio social, el servicio a los demás, el cómo tiene que ir viendo que cada actividad pastoral, desde la que se programe, donde tiene que estar metida la presencia de Dios, es parte de su vida. Y esa parte de su vida, en el caso de los chicos, repito, puede y tiene que venir desde los cursos, puede y tiene que involucrarse desde los profesores, es cambiar la visión de los profesores, efectivamente, el cómo entran, el cómo los hacen también entrar en esta dinámica, ¿cierto?, a los chicos. El que se den cuenta que no es solamente, o sea, que en los colegios de la Compañía de Jesús no pretendemos formar cerebritos con patas, eso es, ¿no?, sino personas integrales, personas que vayan, que lleven de la mano toda su formación personal y que vayan también dentro de eso la formación espiritual, la formación integral en general. Ese era lo que mi aporte, lo que quería yo decir. Sixto, sí, yo creo que hay algo muy interesante y es la posibilidad de que uno de esos criterios de identidad, de lo que, digamos, de lo que se compartía en la intervención anterior, uno de los criterios de identidad tiene que ser también pensado desde la formación integral, es decir, es un rasgo característico de la educación en la compañía, ¿no? Es decir, y que, digamos, nosotros como pastoral tenemos toda la fortaleza, la experiencia y el sentido más profundamente práctico y experiencial de la posibilidad de formar en la integralidad, aún trayendo la experiencia religiosa, social, pastoral, de compromiso por los demás, de pregunta por el otro. Entonces me parece muy interesante que en el ejercicio de pensarnos la evaluación no olvidemos que el tipo de persona que concibe la educación ignaciana es una persona que esté formada integralmente. ¿Alguien más? Bueno, entonces, no habiendo más intervenciones, yo quisiera compartirles o reiterar algunos planteamientos que ya se han compartido en las intervenciones que se dieron anteriormente y que me parece que pueden ayudarnos, como les decía,
a seguir fortaleciendo el camino que hemos emprendido desde el año 2016 y que el 2017 nos permitió abordarlo, y es el tema de la evaluación de pastoral. Entonces, primero, yo creo que uno de los aportes más significativos del padre Luis Fernando fue eso que ya compartían algunos, y es sobre la necesidad de pensarnos la evaluación en la lógica de la innovación, del cambio, y pensada un poco desde la escuela del siglo XXI. Y eso implica la necesidad de construir el término conceptual y práctico de la evaluación y configurar unas nuevas miradas que permitan evidenciar más el proceso educativo formativo. En ese sentido, creo yo que para la pastoral es una gran tarea y es muy potente esta invitación, sobre todo porque en esta idea que tenemos de ir configurando algunas claves o algunos acuerdos en torno a evaluación, lo primero que tenemos ya indagadas un poco las prácticas, que es lo que hicimos el año pasado, indagadas un poco las prácticas, las lógicas, los lenguajes de la evaluación. Sería muy interesante que nuestro siguiente paso fuera pensarnos qué es lo que hacemos, que de esas prácticas que tenemos implicarían una deconstrucción del sentido práctico y del sentido conceptual, propiamente de la categoría de sentido. Y en ese sentido, pensarnos un poco, como ya lo afirmaba alguno de las intervenciones que se dieron, es la necesidad de pensarnos más que la evaluación, la verificación, y sentirnos como más vinculados desde el proceso que se va haciendo por persona a persona, y que otras herramientas, ayudas, asociaciones podemos ir generando para que los procesos vayan en crecimiento. El acompañamiento es fundamental dentro de este proceso, y me parece que es muy importante en esa lógica de concebir esa nueva mirada, poder tener la posibilidad también de revisar nuestras prácticas pastorales. Yo creo que algo que se compartía ayer dentro de esta misma conversación que tuvimos con las otras redes de pastoral, fue la posibilidad de también sentirnos retados a que no solamente tendríamos que hacer un juicio tal vez una evaluación muy concreta de nuestras prácticas evaluativas, y tal vez replantear o resignificar lo que hacemos un poco, y también eso implicaría también la revisión de algunas prácticas, de algunas acciones que tenemos, sobre todo porque si bien la evaluación nos está exigiendo innovación, muy seguramente nuestras prácticas en el fondo también nos están exigiendo renovación. En la escuela del siglo XXI, hablar de evaluación, y me parece algo muy importante, que ya también ustedes lo hablaban, y es que la persona está al centro del proceso educativo, y eso cambia también la lógica de lo que hacemos, ¿no? De la mirada que tenemos de evaluación. Yo creo que uno de los primeros caminos que tenemos que hacer para deconstruir es, no, el que está al centro no es el maestro, el que está al centro no son ni siquiera es la escuela. La escuela está al servicio de las personas. Entonces, me parece que es muy importante que nos pensemos ese término de deconstrucción, y que tendría que empezar a deconstruir la pastoral ignaciana en torno a esas nuevas maneras o a esas nuevas prácticas de evaluación que podamos asumir, de esas nuevas miradas que podamos construir y asociar. Bien, un segundo es algo de lo que hablaba, creo que fue Angélica, no pude identificar bien quién fue, pero sí, digamos, la posibilidad de plantear unos criterios sobre la evaluación, y que los criterios estén pensados de manera muy particular en la posibilidad de que lo ignaciano, la espiritualidad y la pedagogía ignaciana no se suelten de esos intentos de planear y plantear criterios. Entonces, eso, digamos, quisiera que eso fuera como muy necesario,
lo tuviéramos ahí como un planteamiento muy necesario. Y concebir también la acción pedagógica y pastoral desde ámbitos, contenidos, modalidades e instrumentos. Es decir, si bien la evaluación le exige al escenario y al rol académico hablar de ámbitos, contenidos, modalidades e instrumentos, creo y siento que también la invitación es que pastoral también tiene la tarea y la responsabilidad de responder a esos criterios también que responden no solo a la espiritualidad o a la pedagogía ignaciana, sino que también están inmersos en el ambiente y en el escenario educativo, más puntualmente institucional. Es decir, la pastoral también tiene que responder a esos otros procesos que se vinculan a la acción integral formativa. Y en pastoral, digamos que me parece también muy interesante porque se visibiliza también ese otro ámbito que a veces queda un poco oculto dentro de lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, están ámbitos y contenidos que en la pastoral se da, pero que muchas veces en el imaginario de las personas termina solamente validándose la experiencia práctica. Pero detrás de esa experiencia hay todo un ejercicio de fundamentación, de trabajo, de formación, y me parece que es muy importante que para nuestra evaluación también se visibilicen los procesos de formación, se haga evidente los caminos formativos que emprendemos antes de los ejercicios prácticos, que también, digamos, detrás de una actividad puntual de celebración comunitaria, solidaria, hay detrás un ejercicio formativo que tiene unas categorías que se desarrollan, que tienen unos ámbitos conceptuales que también estamos desarrollando y que de algún modo responde también a esa apuesta formativa integral. No sé si alguien tenga algún comentario de estos dos puntos compartidos. No, seguimos. Otro punto que fue compartido y que me pareció que fue, digamos, como para mí fue realmente una luz y un aporte fundamental para el trabajo que queremos realizar, y tiene que ver con incentivar la investigación pedagógica. Es decir, que la escuela y sobre todo la escuela ignaciana le permita a las instituciones, que la escuela ignaciana le permita también a la pastoral responder a la necesidad de los sujetos que hacen parte de las instituciones. Y en ese sentido, que cuando empecemos o cuando emprendamos toda esta tarea de renovación, si es que así lo vemos pertinente para nuestras escuelas, no olvidemos que las voces de las personas son importantes y que es importante también preguntarle al maestro, preguntarle a los estudiantes, preguntarle a las familias, preguntarle a esos otros que también hacen parte de esos procesos evaluativos, qué ideas tienen para una posible renovación, qué imaginarios tienen también de esas prácticas evaluativas y qué sugerencias de cambio tienen para esas nuevas prácticas. Creo que recuperar las voces es muy importante, incluso recuperar también a las personas. Pensaba mucho que el padre Luis Fernando hacía un ejemplo como, cuando hablemos de verificación es muy importante que todas las personas de la comunidad educativa, que se entiende cuando se habla de evaluación y que se entiende también cuando se habla de prácticas verificativas, ¿no? Es decir, que no es solamente una tarea del director de pastoral o de los pastoralistas o de los directores académicos y de los directores de círculos académicos o de áreas, sino que debe ser un conocimiento colectivo de cuál es esa nueva mirada de la evaluación que queremos proponer, o en la lógica de la evaluación, que todos tengan muy claro cuáles son los procesos evaluativos.
Entonces me parece muy interesante que la vinculación a estas nuevas miradas, a estas nuevas prácticas evaluativas tienen que ser muy claras, sobre todo porque había un aporte también muy interesante que hizo el padre Luis Fernando, y es que interesante también empezar a vincular a los padres de familia a los procesos evaluativos de sus hijos. Qué interesante que no sea solamente el maestro con el estudiante quien evalúe. Qué interesante que también haya una evaluación entre pares, es decir, que mi compañero también me diga, oye, has crecido, ¿no? Oye, qué interesante cómo realizaste esa actividad. Oye, lo que dijiste en la clase me pareció transformador, profundo, importante. Entonces, el vincular a esos otros implica un trabajo colectivo institucional que permita que toda la comunidad pueda entender cuál es la lógica evaluativa y quiénes están en esa dinámica evaluativa. También es muy importante que cuando hablemos de verificación, que me parece que dentro de la investigación pedagógica se ajusta muy bien, entender la verificación, y me parecía algo muy importante de Luis Fernández, no es verificar por verificar ni porque lo está planteando como una nueva mirada, sino que la verificación sugiere unas prácticas también conjuntas entre, como ya les decía, entre varios actores que participan en el trabajo educativo. Entonces, por ejemplo, está una actividad, hacemos la verificación, ya sabemos que el proceso no está terminado de una vez y para siempre, porque la verificación no llega al final del proceso, sino llega como parte del proceso. ¿Y qué otros factores que rodean a la experiencia formativa del estudiante puedo ir yo mejorando y ajustando para que al final del proceso haya una experiencia de más crecimiento, haya una experiencia de más fortalecimiento de aprendizajes, haya más herramientas para el estudiante? Pero lo que me parece muy importante en la dinámica de la verificación es que no es una dinámica cerrada, sino que es una dinámica continua y que puede permitir la participación de otros en el proceso educativo y sobre todo de otros pensando en potenciar a la persona. Entonces, algún chico que tiene una dificultad, no es cerrar la posibilidad de que tienes esa dificultad y hasta ahí dio, no hay más posibilidades, sino tienes esta dificultad, tenemos aún camino para seguir mejorando, miremos qué está impidiendo para que camines tú en la posibilidad de la mejora y mejorar esos otros elementos alternos para que haya al final un resultado mucho más positivo para la persona, no solo pensado en la aprobación o la reprobación, sino en el perfil incluso que desean las instituciones, que es un perfil de una persona formada integralmente. Y lo segundo es fortalecer esa idea de acción educativa como acción conjunta, es decir, estamos dentro de una escuela, pero muchas veces los procesos institucionales se terminan resolviendo como islas o terminan resolviéndose focalizadas desde los procesos. Y de alguna manera se diluye un poco esa idea del trabajo en red o del trabajo conjunto con otras áreas. Por eso es muy importante este trabajo que estamos haciendo y que Luis Fernando lo validó de manera muy potente, y es qué bueno que hoy dos procesos importantísimos de la escuela, como lo es lo académico y lo pastoral, se sienten juntos a pensar qué hacer para que las prácticas evaluativas terminan respondiendo no solo a las evaluaciones externas, no solo tal vez a los criterios estatales, sino que también responda a las necesidades y a las prioridades que tiene nuestra propuesta de educación ignaciana. Entonces, yo creo que tenía esos 4 puntos para compartirles, que creo yo que puede seguir iluminando el trabajo que venimos realizando y que sobre todo puede dar algunas claves para esos trabajos que a veces vamos haciendo al interior de las pastorales. Entonces, primero, la necesidad de deconstruir el término, es decir, qué es aquello de lo que tenemos que ir soltándonos un poco y buscar unas nuevas maneras de concebir la evaluación. Lo otro, la posibilidad de que recuperemos las voces de las personas como una posibilidad también de responder también a sus necesidades y de responder también a esas miradas que ellos también tienen de la evaluación
y de también generar espacios de formación a propósito de esos rastreos que se puedan hacer con las personas y fortalecer esa idea de la dinámica y de la acción conjunta entre varios estamentos educativos. Por ahora estamos con académicos, pero qué interesante poder hacer o ampliar la mirada del proceso educativo a otros procesos que se dan al interior de las escuelas ignacianas. Entonces dejo el micrófono abierto para quien quiera hacer algún reflejo, algún comentario, alguna reflexión a propósito de esos 4 puntos que les acabé de compartir. Quien quiera, con toda libertad. Sobre el punto de recuperar las voces de las personas al que hacías referencia, ¿no? Y el hecho de que la evaluación pueda ser de manera más integral. Creo que, bueno, nosotros que estamos con lo del sistema de calidad, recién estamos entrando en esa cultura evaluativa, ¿no? Antes solamente planificábamos, muchas actividades no tenían una evaluación, no tenían un respaldo del impacto o de quizás aspectos que podríamos mejorarlos. Y creo que el hecho de involucrar a todos los estamentos en un proceso de evaluación es sumamente importante, ¿no? Porque nosotros quizás como organizadores de las actividades podemos dar una percepción positiva de lo que hacemos. Sin embargo, creo que más allá de nuestra opinión, la opinión más importante es de nuestros estudiantes, porque son ellos los que van a asumir esas actividades y como decían, ¿no? Estamos plantando poquito y después recogeremos esos frutos y creo que la percepción y el impacto que ellos puedan recibir y conocer nosotros esas percepciones creo que pueden hacer que mejoremos de mejor forma todas nuestras actividades, ¿no? En lo que es la pastoral. Y asimismo incluirles a los padres de familia que también son, digamos, a quienes nos debemos, ¿no? Entonces, de esta manera también podríamos generar en ellos la corresponsabilidad, que muchas veces es un factor con el que tropezamos. Me imagino que les pasa también a los otros colegios. El hecho de que nosotros hablamos un lenguaje, tenemos una línea, pero hay muchas familias que están en dirección contraria y esto no nos permite alcanzar la formación que deseamos para los chicos. Entonces, incluirlos en estos procesos evaluativos yo creo que va a hacer que mejoren nuestra planificación, nuestras actividades y de esta manera también esto se refleje en el impacto que estas mismas generan, ¿no? En todos los estudiantes. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta lucha que estamos haciendo porque la escuela responda cada vez más de manera contextual y que de verdad sea una educación transformadora, a veces nos pone en el conflicto, sobre todo la pastora, como qué hacemos también para responder a esas otras necesidades o a esas otras prácticas que, digamos, académico muchas veces las tiene un poco más, en lo práctico las tiene como un poco más concretas, ¿no? Entonces, es un reto para nosotros también establecer esos caminos de formalización de lo que hacemos. Y con eso también me refiero como a veces nuestras actividades quedan como diluidas en el cotidiano y es necesario también formalizarlas y darles un sentido muy profundo en eso de la formación integral. Muchas gracias por eso compartido, Claudia. ¿Alguien más? Bien, entonces muchos estarán pensando, bueno, y después de esta conversación y después de este trabajo que hemos hecho durante los últimos años en la red de pastoral, durante el último año de la red de pastoral, después de esta sesión de trabajo que tuvimos con el padre Luis Fernando y de todas las luces que fuimos encontrando en esa exposición que fue muy clara y sus planteamientos fueron muy claros, lo que sigue ahora para esta red son
son dos momentos muy importantes. La primera, y es que a propósito de lo que el padre nos compartió y con la síntesis que les he compartido, más sus aportes, que me parece que son importantes, poder generar un documento síntesis donde la pastoral también pueda decir como qué recibió definitivamente el aporte del padre Luis Fernando y generar como unos 3 acuerdos que sean importantes a la hora de pensarnos el tema de la evaluación a nivel pastoral. Pero ahí no acaba todo. Yo creo que ese es un paso importante, el definir unos mínimos para pensarnos la evaluación de pastoral. Lo que sigue ahora es la preparación de nuestro encuentro presencial 2019, que para este año, que para el próximo año, y según lo que también fuimos encontrando en el camino, fue la necesidad de seguirnos articulando en acciones específicas y puntuales con la red de directores académicos. Y por ello, la invitación es que para el próximo 2019 podamos tener nuestro encuentro presencial número 4 de homólogos de pastoral y se junten a esta experiencia los directores académicos y que sea un encuentro conjunto de académicos y pastoral. Este encuentro se realizará del 2 al 6 de septiembre del 2019. Aún no tenemos el lugar. Esperemos que haya mucha playa, brisa y mar, pero aún no lo sabemos. Lo que es importante es que ya tenemos la fecha y quisiéramos conversar con ustedes que teniendo todo este aporte del padre Luis Fernando, más el proceso que hemos desarrollado, en el documento preparatorio que les compartía, también les compartía 3 preguntas y unas sugerencias para pensarnos nuestro encuentro 2019. Las preguntas estaban pensadas más como qué temas y contenidos les gustaría que se abordaran en el encuentro presencial de las redes de homólogos de académicos. La segunda pregunta es qué personas pueden recomendar para el desarrollo de estos temas y o contenidos planteados. ¿Qué metodologías les gustaría desarrollar en el encuentro presencial de las redes de homólogos y académicos? Y si hubiera otras sugerencias para tener en cuenta a la hora de la organización. Todas estas ideas son importantes. Tenemos encuentro presencial del equipo central de Flaxi en la primera semana de diciembre, volviendo el curso taller internacional. Y digamos que la idea es poderle plantear al equipo lo que cada una de las redes propone y plantear una agenda preliminar para luego compartirla con un equipo que vamos a conformar entre las redes. Académicos pondrá su cuota de organización y pastoral esperamos que también podamos contar con algunos de ustedes para el planteamiento del programa y el desarrollo de los contenidos. Chaito, el encuentro va a ser del 2 al 6 de septiembre del 2019. Entonces, pues dejo el micrófono abierto para que podamos compartir ideas. Yo creo que aquí lo importante es compartir ideas a propósito del proceso que traemos, como cerrando también ese proceso, ¿qué más podríamos abordar dentro de nuestro encuentro presencial? La idea es que tengamos encuentros conjuntos con académicos, pero también hay la posibilidad de que tengamos encuentros específicos de formación para la particularidad del trabajo que hacemos en las escuelas. Algunos se preguntarán, ¿será que los temas tendrán que ser específicamente y puntualmente de evaluación? No, no necesariamente. Habrá un espacio para evaluación, pero no es específicamente el tema que nos va a convocar dentro de ese espacio presencial. Entonces dejo el micrófono abierto para los que quieran compartir sus ideas desde contenidos, metodologías o personas que puedan aportarle a este encuentro. Entonces, quien quiera. Hola Lina, hola a todos. No sé si me escuchan. Te escuchamos, Chaito. Bienvenida. Gracias. Yo sugiero, bueno, en principio me parece como muy interesante la idea que nos unamos en una sola reunión académicos y pastoral, porque, bueno, yo no sé si en sus colegios, pero en algunos
pues se ve como una especie de separación, ¿no? Entre la academia que va por su lado, ¿verdad? Con sus procesos formativos, y la pastoral que intentamos ir por otros lados, ¿no? En la formación de actitudes y valores. Entonces, en principio me parece muy interesante. Entonces, yo creo que lo más importante, más allá del tema de cómo evaluamos, es en principio ver cómo formamos y cómo somos nosotros, la academia y la pastoral, como los dos grandes pilares de la formación de nuestros estudiantes, y cómo entramos más en diálogo para aquello que decimos de la formación integral, ¿no? Cómo academia y pastoral son esos, insisto, grandes pilares en la formación de los estudiantes, y podemos incluso recuperar los documentos primeros de la educación de la compañía, donde se habla de virtud y letras, ¿no? De cómo integrar o cómo los grandes objetivos de la educación de la compañía a los inicios y que siguen van en torno a la virtud y a las letras. Entonces, como una primera sugerencia, ¿verdad? Sería ese como diálogo necesario entre la academia y la pastoral, que se necesitan y se requieren una de la otra para lograr formar a la persona que queremos formar en una institución de la Compañía de Jesús. Buenísimo, Chaito. Yo creo que es una exigencia. Los rectores, por ejemplo, tú estás proponiendo virtud y letras, que me parece buenísimo darle el justo lugar a cada una de las experiencias. Ambas son importantísimas y creo que es también el plus de las instituciones ignacianas, personas bien formadas académicamente, pero también hay ese otro valor agregado que es la formación ignaciana con todo lo que implica. Entonces tú lo estás colocando en virtud y letras. Me pareció también muy interesante otra vina que se manejó en el encuentro de rectores, que fue innovación y tradición, ¿no? Entonces también es un tema muy importante. Entonces, cómo conjugar con esas vinas, y es como darle todo un justo medio. Muchísimas gracias, Chaito. Gracias. Creo que Emanuel estaba pidiendo la palabra. Sí, yo estuve pensando en estas sugerencias y las pongo en un mensaje aquí en el chat para poder verlas entre... Es un poco extenso, lo vamos a leer. Perdón, no es que... No te afanes, no te afanes. No quisiera hablar de todas, porque si no sería redundante. Pero sí, me parece que respecto de los temas y los contenidos, intuyo lo mismo que decía Chaito respecto de la vinculación de la pastoral y lo académico, pero con un tema muy específico, que es qué tipo de economía se enseña en nuestros colegios. Creo que el paradigma económico desde el que se está planteando el mundo no es el que estamos tratando de delinear desde la Compañía de Jesús, o por lo menos mostrar las alternativas. Entonces, en ese sentido, me parece que podría ser una oportunidad, en términos generales, sería la evangelización del currículum o de los diseños de cada materia. ¿Cuál es la mirada cristiana sobre cada uno de los puntos que nosotros tenemos presentes en las materias, ¿no? Al mismo tiempo, el tema de la pluralidad eclesial, que entiendo es una dificultad a la hora de encontrarnos con la secularización y los modos de ser iglesia, y que también salía en estos últimos momentos que hemos conversado, el involucramiento de las familias en el aula, cómo hacer a las familias partícipes de la educación de los chicos y trabajar juntamente. Respecto a los expertos, yo me animo a decir que no sé si necesitamos tantos expertos cuanto personas que nos enseñen a dialogar entre nosotros. A veces siento que con los expertos corremos el riesgo de solo escucharlos a ellos y después no tenemos tiempo para el momento aplicativo. Entonces, quizás algo más como unos buenos moderadores y dinamizadores de trabajos locales o de grupos que nos ayuden a conocernos y a realmente entrar en diálogo.
En esto de las metodologías, quizás podríamos revisar la metodología que se aplicó en el Sínodo de Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que al parecer ha funcionado muy bien. Por eso me parece que la metodología tendría que ser lo menos expositiva posible, o de exposiciones muy breves, paneles de diálogo tratando algún tema, utilizar la expresión artística para comentar y simbolizar las preocupaciones que tenemos, tratar de que en esta reunión pueda salir un documento aplicable, eficiente para nuestro trabajo conjunto, al estilo de una ABP en acción, un aprendizaje basado en problemas o en proyectos hecho por nosotros, así de manera tal que podamos como experimentar lo que muchas veces intentamos bajar en las aulas, ¿no? El uso de las tecnologías y las redes sociales para que el evento pueda ser lo más compartido y visible posible, y de alguna manera como incluir en que esto es lo último que no aparece en el mensaje, incluir en alguna medida a las familias, a los alumnos y a los docentes en el encuentro. Ese sería mi aporte. Pues, Emanuel, muchísimas gracias. Unos importantes aportes ahí detrás de lo que nos compartes. Creo que uno de los... ¿Quién está haciendo retorno? ¿Quién está haciendo retorno? Permítanme un segundo. Ya. Creo que uno de los aportes que puede ayudar a crecer cada vez más el encuentro, la posibilidad de verdad de encontrarnos más que para escuchar a especialistas, poder encontrarnos para trabajar conjuntamente y crear, ¿no? Creo que muchas veces los encuentros se diluyen un poco en el poco tiempo que tenemos para encontrarnos, paradójicamente. Entonces, qué bueno poder encontrarnos para trabajar y para fortalecer esos múltiples interrogantes que surgen y que todos los días tenemos en el trabajo pastoral y ahora en el trabajo también conjunto con académicos. Me parece muy interesante también que se pueda generar una herramienta o un documento que sea aplicable, pensando como que el fruto del proceso sea efectivo cuando lleguemos a nuestras escuelas. Entonces, me parece muy interesante y creo que ahí podemos apuntar a una interesante metodología. De acuerdo también con los temas, creo que hay un tema que es muy puntual, que tiene que ver como con lo más formal institucional, y otro que tiene que ver ya más puntualmente con nuestro quehacer como pastoralistas. Entonces, muy bien, muchísimas gracias por los aportes, aquí estoy tomando nota y eso, me parece que podemos desde ahí también ir buscando muchas ideas para que podamos conversar. ¿Alguien más tiene más sugerencias, temas, metodologías, personas? Buenas tardes, soy Juan Pablo, estoy aquí representando a Jonas del Colegio San Ignacio en Río de Janeiro. Hola, Jupa, qué bueno verte y escucharte. Hola, Lina. Jonas me pidió el favor entonces de transmitir sus ideas. Con respecto a los temas o contenidos que propone, son 4. El primero, trabajo de escucha y acompañamiento a los alumnos. Segundo, trabajo en torno a la promoción de las vocaciones religiosas a partir de nuestro trabajo pastoral. Tercero, la propuesta o la oferta de ejercicios espirituales y retiros para nuestros alumnos. Y 4, toda la propuesta pues de los grupos de liderazgo ignaciano en nuestros colegios a partir de tantas actividades que ofrecemos. Son esos los 4 temas. Las personas que Jonas propone que podrían orientar o enriquecer o acompañar
él propone al padre Mario, el director del Colegio de los Jesuitas, al hermano Eudson Ramos, que es el socio de aquí de la provincia de Brasil, y al padre Jonas Caprini. Son 3 personas que Jonas sugiere para tener presentes en ese sentido. Y compartiendo lo que ya Emanuel decía, la metodología que Jonas propone es sobre todo que sean espacios de intercambio y diálogo para compartir experiencias, más que largas exposiciones o espacios más de diálogo y de compartir. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Jupa. Totalmente atenta aquí tomando nota. Muchas gracias. Dile a Jonas que muy valiosos sus aportes, que digamos hace sintonía junto con otros que fueron compartidos por las otras redes y se encuentra ahí una prioridad que han encontrado también los directores de pastoral, y es que nos sentemos un momento en este momento coyuntural que estamos viviendo con nuestras generaciones un poco desesperanzadas, como con un poco de crisis de sentido, poder abordar el tema del acompañamiento personal, herramientas, claves, fundamentaciones, digamos, como buscar cada vez más caminos para hacer mejores y más profundos acompañamientos. Y digamos, esas otras prácticas que son parte de un poco de la naturaleza de lo que hacemos, pero también que responden un poco como, también hoy nos exigen o replantear o buscar unas nuevas miradas. Entonces, qué bueno que estoy tomando apunte y también los nombres de las personas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia para el programa? Hola, Lina. Hola a todos. Hola. Buen día. Maribel. Un gusto saludarles, Maribel de Ecuador. Pues realmente dentro de los contenidos o las sugerencias que se pudiera hacer, va muy de acuerdo en lo que ya el padre Klein ha provocado, y pues realmente es necesario establecer modos concretos de correlación de lo académico con lo pastoral, como un medio de sostener la formación humana e integral. Sobre todo sería una primera sugerencia. Luego también, de acuerdo con quien ya me antecedió, con respecto a la evangelización del currículo, que sería otra manera de estar junto a académico y pastoral, pero esta evangelización del currículo desde el modo de proceder propio de la Compañía de Jesús Inspirísticas. Una tercera sugerencia, la relación escuela y familia. Creo que como instituciones educativas tenemos una responsabilidad, una misión muy grande, al que no nos confían solo a los estudiantes, sino que con cada estudiante nos confía Dios también a las familias. Entonces, esta relación escuela y familia, cómo irlo involucrando cada vez más. También importante el plan de vida y las herramientas ignacianas como discernimiento en el currículo escolar, que yo creo que es fundamental que nuestros estudiantes pues salgan con su plan de vida y que en el transcurso y en el proceso de formación hayamos empleado estas herramientas ignacianas, sobre todo el discernimiento, pero visto no solo al que sí lo venimos haciendo, sino ya desde el currículo escolar mismo en general. Creo que esas son como las 4 sugerencias generales, y luego también a las personas que se sugiere, pues él está muy cerca con todo lo que es la espiritualidad misma y estos procesos de innovación. Y cuando hemos tenido acá en Ecuador los talleres con Javier y Junquera, pues lo han hecho justo como lo están proponiendo los demás, que sea un taller, que al final tengamos
tengamos algo para trabajar y pues que no se diluya un poco el poco tiempo que tenemos, como tú también lo dijiste. O también la hermana María del Mar o las hermanas Montserrat del Pozo también, que vienen trabajando todas estas nuevas metodologías que nos van a ayudar a estructurar lo que queremos dentro del currículum, dentro de la evaluación, no como evaluación, sino como verificación, como lo menciona el padre Klein, es la sugerencia. Muchísimas gracias, Maribel. Aquí también tomé muy atenta nota, que me pareció importante lo que nos compartiste. Creo que sí, yo creo que hay una discusión que tendremos que abordar con académicos, que es el tema de la evangelización del currículo, es decir, cómo poder abordar temas y pues contenidos explícitos también de nuestra propuesta dentro del escenario académico también y viceversa, como lo académico también puede llegar a los espacios de trabajo pastoral. Esa relación entre escuela y familia, yo creo que la familia desde ya hace algunos encuentros ha salido como prioridad la necesidad de que la presencia de la familia sea mucho más efectiva y de qué manera podemos vincularlas y que, digamos, la pastoral también, aunque genera estrategias de trabajo con familias, sigue siendo una necesidad poder seguirlos vinculando. Y la tercera, que tiene que ver con proyecto de vida, creo que también salió como una propuesta de las redes y es la posibilidad de que podamos conocer experiencias en torno a la formulación de proyecto de vida o a metodologías o horizontes de sentido que se están abordando en las instituciones en torno al tema de proyecto de vida. Muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay alguien, Chaito sugiere a Cristóbal García, que ha tenido experiencia en varios colegios y ha hecho maestría en educación y es dinámico y puede generar diálogos interesantes para generar ese diálogo que también nos sugiere Emanuel, más un diálogo de saberes y él puede generar esa mediación. Y aquí pide la palabra, no sé si es Claudia, creo que es Claudia. Sí, soy yo. Entonces va Claudia y luego va Marco Antonio. Lo mío es ¿no? En la línea en la que hablaban el tema de la corresponsabilidad del trabajo colegio-familia, tal vez para fortalecer el tema de la formación en espiritualidad ignaciana, quizás alguna temática sobre inducción a la formación en espiritualidad ignaciana para padres de familia, ¿no? Tal vez, no sé, hablar sobre algún programa que ya se esté implementando o alguna sugerencia para poder implementar esto a nivel de los colegios. Y otro tema que yo creo que es súper importante tanto a nivel académico y pastoral es el acompañamiento a los estudiantes, ¿no? El acompañamiento personal, que es una característica nuestra y tal vez se podría profundizar más sobre esto que es algo con lo que trabajamos todos los días, ¿no? Y en estos dos ámbitos que van a estar presentes en la reunión. Serían esos. Mira, aquí esto que nos dices es súper importante, es decir, cómo generar una relación más estrecha entre escuela y familia y qué chévere que pueda hacer a través de una propuesta de inducción a padres de familia y que sea más allá como de contar un poco lo institucional y tener ya un abordaje más explícito de experiencia pastoral. Eso me parece muy interesante. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, yo sugeriría para esta temática, ¿Sí? bueno, exdirector que ahora está justamente en Roma haciendo una especialidad sobre espiritualidad ignaciana, es el padre Arturo Moscoso, ¿no? Que él ya nos ha dado un taller a los colegios acá en Bolivia sobre la inducción al personal nuevo, ¿no? Entonces, pareció bastante interesante poder compartir esos temas y me gustaría que, bueno, se pueda hacer. Pues Arturo, listo. El padre Arturo, sí, que ahora está en Roma justamente. Listo, perfecto. Aquí estoy anotando todo esto que estamos compartiendo. Sí, y esa espiritualidad y acompañamiento ha salido como en todas las reuniones, casi que como una prioridad. Muy interesante eso, muy bien. Marco, te escuchamos. Listo, bueno, muy buenos días para todos. Hola. A ver, lo que yo les propongo es que
podamos tener no solamente un espacio para poder dialogar y conversar, sino también un espacio para poder discernir. Entonces, con la metodología del discernimiento comunitario, por ejemplo, con temas claves que se me ocurre que va siendo importante, como por ejemplo el cambio de rol, tanto de docentes como de estudiantes, para ese fin, cómo ahí, desde académico y pastoral, apoyar a este mismo fin. Y la idea es que se pueda hacer algo más cercano, romper esa barrera de un docente que imparte a veces o solamente se basa en dar los conocimientos, sino para producirlos con los estudiantes, pero para eso debería de haber una cercanía, digamos, más desde lo humano que nos caracteriza estos dos ámbitos. Y lo otro es también cómo poder trabajar juntos en proyectos interdisciplinares. Entonces, no solamente ahí el repartirse actividades, sino como el discernir ahí en común, a ver, cómo el currículo puede agregar también ahí en las aulas la espiritualidad. Entonces, y la espiritualidad tiene que ver con matemáticas, con física, digamos, con todas las materias. Entonces, no solamente que se vea como un espacio aislado, sino como dos orillas que pueden reconciliarse y tener una comunicación. Entonces ahí es cómo desde el currículo ir también ayudando a la formación desde la espiritualidad ignaciana y de esa forma también, cómo también desde esas aulas podemos ir haciendo pastoral todos. No solamente pastoral se encargan los pastoralistas, sino también que los docentes vayan también asumiendo, digamos, que esa labor pastoral ahí desde el contacto cotidiano que tienen con los estudiantes. Entonces, esos son como que los temas que veo que puede complementar y con la metodología esto de un discernimiento en comunitario, porque no tenemos, ninguno creo que tiene como el que la receta clara, pero sí podríamos como sentarnos a discernir qué es también lo que el Espíritu nos va pidiendo a estas dos áreas. Sí, Marco, qué interesante. Me parece que como metodología un discernimiento puede ayudarse, sentarnos a conversar con académicos y de alguna manera pensarnos desde lo prioritario, desde lo que, no solo como desde las exigencias institucionales y estatales, sino como desde las exigencias humanas, qué es lo mejor para las instituciones y cómo poder definir un poco la dinámica de esos roles y de esos roles ahora que queremos proponer que también sean conjuntos, articulados, dialogados. Y me parece que ese término de reconciliar acciones es muy interesante porque si bien estamos ofreciendo como metodología el discernimiento comunitario, es sobre ese discernimiento también ponernos en la tarea de conversar acerca de cómo nos podemos vincular como redes y como actores concretos de las instituciones y cómo el currículo puede ser ese lugar de mediación entre académico y pastoral. Entonces me parece muy interesante eso que nos propones aquí, como les he compartido, estoy tomando fiel nota de lo que estamos diciendo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra sugerencia o aporte? Sí. Hola, Alina. Eduardo, te escuchamos. Gracias. Sí, mira, acá estaba anotando también algunos aportes o sugerencias. Por ejemplo, respecto a los contenidos, digo, metodología básicamente trabajar con base en talleres, ¿no? Escucharnos, coincido con varios de los compañeros que ya me han precedido. Y, por ejemplo, pienso en un taller sobre el uso de herramientas tecnológicas para dar contenido a nuestra red. Es decir, necesitamos compartir lo que hacemos, ¿no? Nuestros recursos, abrir nuestras pastorales desde la carpeta digital de la pastoral. Quizá por allí eso agilizaría también mucho en conocer lo que está haciendo nuestro homólogo, ¿no? En distinto país. Por otro lado, coincido con poder contar con algún taller o ejercicio de discernimiento comunitario. Me parece clave esto. Y lo menciono porque, bueno, estoy participando ya en el tercer ciclo del curso de colaboración en la misión. Ayer justamente compartíamos, quienes asistimos, sobre este decreto del
la Congregación General 36, ¿no? Que ha dedicado tanto a discernir sobre la vida y la misión, ¿no? Y una de las intuiciones que me llamó mucho la atención es que el problema no está en lo que estamos haciendo, sino en cómo, ¿no? En las formas. ¿Qué tanta separación o conciliación hay entre lo que decimos, entre nuestra misión y lo que estamos viviendo al interior de cada una de nuestras instituciones? Y en particular, obviamente, entre la relación entre lo académico y lo pastoral. Por otro lado, bueno, considero también quizá algún espacio, si alcanza el tiempo, para poder compartir experiencias sobre cómo está nuestra pastoral vocacional, ¿no? Cómo está nuestro proceso vocacional en nuestra red, ¿no? Necesitamos también de más, pues, compañeros, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú estamos bastante limitados, ¿no? De jesuitas que sigan acompañando los procesos. Y, bueno, personas, en particular, no dejé de pensar en el padre Klein, porque, bueno, ya lo hemos escuchado, lo hemos tenido aquí en Tacna también en persona, y bueno, ya él maneja, ¿no? Bastante información al respecto de este tema de la verificación, la evaluación, considerando pues que tampoco podemos quedarnos en lo técnico nada más, ¿no? O metodológico. Y como sugerencia de las metodologías también coincido con Emanuel, a considerar esta metodología del ABP, ¿no? O del Flipped Learning, ¿no? De repente algún material previo antes de llegar a este compartir presencial, ¿no? Quizá algunos videitos, alguna lecturita por allí, y para hacer esta experiencia mucho más también colaborativa, no solamente a nivel presencial, sino preparándonos desde antes, ¿no? Finalmente, también considero valioso el contar con algunas experiencias, ¿no? Creo que ya vamos quedando como claros en eso, ¿no? No tanto discurso expositivo, sino más bien escuchar y compartir experiencias, ¿no? Quizá hayan ya entre nosotros algunas instituciones que puedan compartir con mucha alegría esa sana tensión entre lo académico y lo pastoral, ¿no? Ya hay instituciones que han superado esa especie de división, ¿no? De apuntar a lados distintos, que puedan compartir su experiencia. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Edward. Muy interesante esto que propones. Creo que se están vinculando las ideas de manera muy interesante, como muy pertinentes, y es la necesidad de fortalecer el tema del discernimiento comunitario, pero un discernimiento comunitario muy focalizado a propósito de... Hay un enorme espíritu dentro de lo que hacemos, pero ¿qué tendría que cambiarse en eso que hacemos? Yo creo que es un llamado de la escuela del siglo XXI, de las generaciones que estamos formando, de nuestros maestros también. Y creo que sí, tienes toda la razón. Yo creo que incluso yo creería que muchos de los temas que aquí están abordados y que no podrán ser, digamos, al ser tantos y tan amplios, yo creo que sí habrá como algunos temas que puedan convertirse en temas preparatorios del encuentro, donde tengamos tal vez a través de sesiones virtuales, más como conferencias o conversatorios, tener espacios para preparar el encuentro y también, no sé, como para reconocer los aportes también de la gente de nuestras instituciones. Qué interesante podría ser llevar las voces de nuestros compañeros de camino en los equipos de pastoral, de nuestros estudiantes, ¿por qué no? Entonces me parece muy interesante como poder preparar un buen ejercicio como preámbulo a la experiencia y que eso permita generar como una dinámica distinta dentro del encuentro y que al final de cuentas también podemos llegar al encuentro es para el ejercicio de discernimiento y el formativo tenerlo de otra manera. Lo estoy pensando aquí como echando globos, como dirían aquí en Colombia, como pensándolo un poco a modo de ideas así sueltas. Y contar experiencias, yo creo que uno de los elementos que son
importantes dentro de nuestros encuentros presenciales es la posibilidad de intercambio de experiencias. Entonces creo que esa puede ser también una buena, continuar con esa buena práctica. Escuchamos a Carmen y si no habría nadie más, después de Carmen vamos cerrando la sesión. Carmen, te escuchamos. Hola, Carmen, discúlpanos un segundo, no se te escucha muy bien. Carmen, no se te escucha muy bien. Carmen, disculpa, no se te escucha muy bien, se escucha con interferencia lo que nos estás compartiendo. No. No. ¿Qué podremos hacer? Creo que la solución creo que para mejorar el tema de la comunicación, Carmen. Para mejorar el tema de la comunicación, te sugerimos que escribas lo que nos quieres compartir y con mucho gusto lo leeremos. Entonces, ¿alguien más tiene algún aporte o sugerencia mientras Carmen nos escribe su aporte? Bueno, pues mientras Carmen nos va formalizando, nos va escribiendo ahí su aporte dentro del chat, pues primero quería agradecerles como todo este aporte que se ha generado en esta reunión. Creo que tendremos un buen insumo compartido por la red de pastoral al equipo central de Flaxi para la preparación de este encuentro. Como les decía, será muy importante también tener un equipo de colaboradores de pastoral para el desarrollo de esta actividad. Yo creo que quienes son los querientes directos, quienes más específicamente pueden hablar de la pastoral son ustedes, y quienes más pueden tener las herramientas sobre las necesidades del curso, pues son ustedes, sobre las necesidades de lo que desarrollamos dentro de los cursos, dentro de las actividades que hacemos, pues son ustedes directamente. Entonces, pues muchas gracias por estos insumos, los compartiré. Espero que cuando esté ya el documento síntesis lo podamos compartir y pues ustedes puedan hacer sus aportes y recomendaciones. También decía que para el encuentro vamos a tener un espacio compartido junto con de preparación, es decir, un equipo unos representantes de los equipos de pastoral y unos representantes de los equipos académicos para el desarrollo de estas actividades. Entonces, también pues estaremos haciendo explícitamente la invitación a algunos de estos equipos de trabajo. Entonces, pues ojalá acepten esta invitación a trabajar y a preparar nuestro encuentro presencial desde ya y de manera conjunta. Carmen nos dice que no olvidemos el tema de la oración, meditación y silencios con los grupos de estudiantes. Sí, yo creo que una de los grandes aportes que tuvo el encuentro de rectores, no sé si ellos ya conversaron con ustedes, pero sí fue conocer la herramienta de la oración ignaciana que hacen en el Colegio La Inmaculada en Argentina. Entonces, creo que el haber conocido la experiencia con los chicos, bueno, creo que son varios colegios de Argentina los que tienen esta práctica de oración. Entonces, haber conocido directamente la propuesta, el haber conocido la metodología de cómo es posible hoy hablar de oración, meditación y silencio con los chicos y encontrar una experiencia que demuestre que efectivamente sí se puede lograr, es muy interesante. Entonces, lo tendremos en cuenta, Carmen. Aquí lo anoto como también un tema que es de relevancia, y es como hablar de espiritualidad, de silencio, oración y meditación
con estas generaciones que acompañamos. Sugerencia, Marlete Silva dice, la integración de académico y pastoral para así innovar a nuevas formas del tema de la evaluación de pastoral de manera integral. Muchísimas gracias, Marlete. Yo creo que al final uno de los propósitos del encuentro también será como algunos acuerdos conjuntos en torno al tema de la evaluación. Bueno, a todos muchísimas gracias por sus aportes. Como les decía, espero compartirles el documento preliminar de programa con ustedes para que hagan sus aportes, recomendaciones, sugerencias, que aquellos a los que invitemos a participar de la experiencia también pues se junten con nosotros a preparar desde ya nuestro encuentro presencial. También quisiera contarles que como red desde este fin de semana iniciamos con nuestro curso taller internacional ARRUPE. Para nosotros es cada vez más una oportunidad de trabajo con jóvenes y una oportunidad para hablar de Dios y de la hola a todos, quise poner la cámara y dañé todo, me salí y volví a entrar. Entonces, quería también encomendarlos a sus oraciones. El día sábado iniciamos nuestro curso taller internacional, tenemos 80 jóvenes de la región aquí en Colombia, juntos para abordar temas de autoconocimiento, discernimiento, misión y compromiso. Creo que es una gran oportunidad para Flaxi tener esta experiencia y será una gran oportunidad para estos chicos vivirla. Entonces nos encomendamos a sus oraciones, vendrán colegios de Brasil, de Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia también, Guatemala, México. Entonces será un espacio interesantísimo de crecimiento y de fortalecimiento de ese trabajo que también ya lo conversábamos en los apuntes que tomamos, es cómo trabajamos con jóvenes y qué otras herramientas tenemos para hablarles de Dios y de la realidad. Entonces, no siento más, quisiera agradecerles el trabajo de este día, sus aportes, lo profundo también de sus anhelos y sueños para esta pastoral ignaciana. Les deseo lo mejor en este cierre de año. Espero en el mes de diciembre enviar el cronograma para el año 2019 y poder agendar desde ya nuestras fechas para nuestro encuentro. No olviden que desde ya tenemos una cita importantísima del 2 al 6 de septiembre en nuestro encuentro presencial. Próximamente también confirmaremos el lugar de trabajo. Confirmaremos el lugar de trabajo y les confirmaremos también costos y demás. Entonces, no siendo más, les deseo lo mejor para este cierre. Se les quiere mucho, como siempre. Un gusto para los que se van agregando a esta experiencia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, saludes, Marco Antonio. No se duerma. Chao. Un abrazo a todos. Chao. Qué bueno verlos. Gracias por los aportes. Nos vemos la próxima. Esa es Carmen. Saludos. Gracias, Humberto.